Muy buenas compañeros, en este vídeo vamos a ver cómo he restaurado este Yanagiba. Bien, como podéis ver la condición no está mal o no está nada mal. Sí que es verdad que tiene bastantes rayas, pero aparentemente no tiene ningún defecto serio. La empuñadura un poco sucia, pero no está mal del todo. Sí que puede ser que la espiga esté oxidada por dentro. El lado izquierdo, la parte cóncava, sí que tiene bastantes rayas y esas manchas. Y claro, lo malo es que esa cara es la cara dura, la cara de acero templado de la hoja. Si os fijáis también, la parte del acero blando es la parte más clara y la parte del acero duro es la parte más oscura. Y bueno, el lado derecho es acero blando. Sí que se pueden ver toda la clase de rayas y digamos el bisel y demás. Y bueno, así de primeras decidí usar estos Sabitoru simplemente para ver si podía quitar las rayas que ya tenía el cuchillo, o como mínimo para ver cuánto tiempo me costaría quitar estas rayas. Como podéis ver tengo dos, uno es más gordo y otro es más delgado. El gordo es de Naniwa y el delgado el que estoy usando ahora, es el típico Sabitoru japonés. Simplemente se le echa un poco de agua y se empieza a frotar. Yo he usado estos dos de forma indiscriminada. El de Naniwa en concreto no deja un acabado tan fino. Sin embargo, el otro, el japonés, como que es más eficiente, como que actúa más rápido, por así decirlo. Aquí podemos ver así hasta después de unos 20 minutos aproximadamente. Y estos son limaduras de piedra de afilar de grano muy fino. En general uso esto mezclado con aceite y el residuo que dejan las piedras de pulir para crear una especie de pasta. Aquí estoy probando a ver cómo actúa esta clase de pasta, si es más o menos eficiente que el Savitor a la hora de quitar las rayas. Verdaderamente no recuerdo si es más eficiente o no, diría que sí, pero no estoy seguro del todo. Los Savitoros son bastante eficientes. Vale, aquí pasamos al papel de lija, estoy usando grano 80. Pasamos al papel de lija porque básicamente la mezcla de limadura de piedra de afilar no conseguía quitar las rayas. Con el papel de lija fue bien, o bastante bien, o mejor de lo esperado incluso. Y aquí podemos verlo después del papel de lija. Podemos ver las líneas, digamos, longitudinales, siguiendo el filo de la hoja, las rayas. Y en general está mucho mejor, tiene un acabado más homogéneo. Aún se pueden ver algunas marcas ligeramente profundas, pero ya tiene otro aspecto, ya parece mejor. Y bien, aquí voy a pulir la parte plana de la hoja, la parte donde está la firma. Lo voy a hacer usando pasta de pulir, usaré estas tres. Simplemente echo un poco en un trapo y me dedico a frotar la hoja con la pasta. Y aquí se puede ver el resultado después de la pasta de pulir. Verdaderamente no está mal, sí que tiene un acabado más brillante, digamos, más espejo. Y bueno, después de esto empecé a trabajar el bisel con piedras grano 1000. Primero con la Binsui natural y después usé la Makita. Básicamente quería probar los diferentes acabados que dejan las piedras y la cantidad de metal que comen. La Binsui de hecho no estaba nada mal, comía metal de una forma bastante homogénea, lo podéis ver aquí. Y veamos la Makita es sintética y la Binsui es natural, recordemos. Con las piedras sí que estuve dándole varias horas, primero con una, luego con otra, probando diferentes acabados y diferentes cosas. Finalmente, a ver, la mejor combinación para mí es la Binsui natural para quitar metal y luego la Makita para dejarle un acabado así, digamos, grisáceo. Se puede ver un tono bastante mate, por así decirlo, y un fuerte contraste. Lo podemos ver aquí. Sobre todo en este caso concreto, el contraste que deja la parte pulida, la parte mate y la parte de acero duro queda bastante chulo. Y bien, el acabado no está nada mal, pero sí que es verdad que era un poco heterogéneo. Así que para homogenizarlo vuelvo a usar esta pasta con limadura de piedras de pulir. Simplemente frotando longitudinalmente la hoja ya lo deja más homogéneo. Podemos ver también, digamos, lo densa que acaba siendo esta pasta después de frotar un rato. Y esto nada, poco a poco con paciencia. Y deja esta clase de acabado. No está nada mal, de hecho estaba bastante satisfecho con este acabado. Sí que había alguna zona con alguna imperfección, pero en general un acabado más que decente. Y ahora vamos a la empuñadura. Simplemente está sucia, así que tiene ahí alguna grieta, podemos ver esta. Y nada, esto simplemente con papel de lija, otra vez empezando con grano 80, poco a poco, con paciencia.
Y luego creo una pasta con araldit, con resina epoxi, junto con el serrín de la madera para rellenar los huecos, para rellenar las grietas y dejarlo más rígido. Esto intento aplicarlo de forma cuidadosa, pero aunque sobresaliese y se quedase esta pasta por la empuñadura no sería un problema, ya que posteriormente se podría lijar muy fácilmente. Bien, así es como queda después. Está decente de momento la empuñadura y vemos otra vez el acabado general. La verdad es que no tenía claro cómo plantear este vídeo, por eso tengo clips mezclados de unas cosas y otras. Finalmente he decidido hacer esta clase de experimento de narrarlo por encima, a ver cómo queda la cosa. De todas formas podemos ver el acabado y básicamente lo vamos a pulir a espejo. Voy a pulir el bisel a espejo. Lo puliré usando papel de lija, empezando por grano 120 si no me equivoco, hasta grano 3000. Para hacerlo simplemente hago unos cuadraditos y voy frotando la hoja. Aquí la vemos, esto es después de grano 400 o 600 si no me equivoco. Y nada, simplemente cuadradito y frotar poco a poco. No se tarda mucho porque la mayor parte de esta cara es acero blando, así que se lija con mucha facilidad. Y bueno, le vamos dando poco a poco con cuidado. Así está después de grano 2500 o 3000 si no me equivoco. Y vamos a proceder con la pasta de pulir. Primero usaré esta Perceval, eso aplicado a un trapo igual que antes. Y lo mismo, frotar poco a poco, con paciencia. Así es como queda después de la Perceval, ya se ve el pulido a espejo. Y luego vamos con el Metal Polish este que es genérico, lo mismo, echarle un poco y frotar. Bien, así es como queda el bisel después de la pasta de pulir. Sí que hay alguna raya, pero bueno, en general no hay ningún problema. Es un acabado bastante homogéneo. Además, lo bueno del pulido es que evita el óxido. Bien, podemos ver aquí el pulido a espejo propiamente dicho. Las letras se pueden leer bien y bueno, es un resultado, es un acabado con el que estoy bastante satisfecho. Bien, vamos a ver la empuñadura. Comentar que la empuñadura también la he lijado a grano 3000, pero no tengo el vídeo. Podéis ver que brilla. Esto es simplemente por haberlo pulido hasta grano 3000. Y bueno, en la cara cóncava, en el lado izquierdo de la hoja, estuve trabajando un poco con la piedra de afilar, la piedra grano 150. Pero no tenía claro qué acabado dejarle. Así que le daré con la piedra grano 150 otra vez para intentar quitar algunas de esas rayas y algunas de esas manchas. Como podéis ver, la piedra es ligeramente convexa, lo cual ayuda a trabajar el bisel cóncavo. Uso varias secciones de la piedra como tal. Primero lo doy en diagonal en una parte que tiene un convexo más sutil. A ver la clase de rayas que deja. Voy trabajando poco a poco. Estas son las rayas que deja, lo podemos ver aquí más o menos. Y luego también voy trabajando de forma plana o de forma horizontal, digamos, en la cara de la piedra que tiene un convexo más pronunciado. Me voy fijando en las rayas que dejan ambas y voy trabajando según el caso, según lo que sea más eficiente para quitar unas rayas, unas manchas u otras manchas. Y bien, ahora vamos al afilado final, primero con la Makita grano 1000. Podemos ver que simplemente estoy estableciendo un micro bisel, ya que el bisel ya está establecido. Y básicamente repito el proceso. Estos cuchillos, como en general es acero al carbono muy duro, templado en agua, es muy fácil ver la rebaba que deja. La rebaba es la mejor guía que puedes tener para estos cuchillos. Y bien, ahora paso a la piedra grano 6000, piedra sintética. El mismo proceso, por una cara plano y por otra cara estableciendo el micro bisel. Repetirlo varias veces y ya está. La rebaba indica cuando está afilado. Y en estos casos esa rebaba es muy fácil de ver. Bien, compañeros, así está el cuchillo por ahora. Ya lo hemos afilado. La última piedra ha sido una piedra sintética, grano 6000, japonesa. Se pueden ver también las marcas de la piedra Omura, relativamente constantes. También hay una serie de rayas en otras direcciones que no me preocupa, ya que quitaré posteriormente. Y vamos a ver cómo corta primero papel A4, sin problema, muy fino. Y vamos a ver cómo corta papel de periódico,
Vale, lo corta bien. Hacia la punta se escucha un poco rugoso. Bien, así que voy a probar a sentar el filo con este taco de madera con papel de periódico. Bien, compañeros, está muy afilado, vamos a ver, solo por el propio peso del cuchillo. Espero que se pueda ver y escuchar, es como una cuchilla de afeitar. Vamos a ver cómo corta el papel de periódico este, está bastante arrugado. No lo voy a intentar enderezar, simplemente con el peso del cuchillo. Fijaros lo arrugado que está. Sin hacer ningún tipo de fuerza ya se lo merienda. Bien, compañeros, este sería el resultado final. Hemos podido ver y probar diferentes acabados para el bisel, arreglado la empuñadura. Y en cuanto a la cara cóncava, la verdad es que no tengo muy claro qué hacer. Si seguir con la piedra grano 150 o empezar con la lija a mano en esta dirección. La verdad es que hay unas manchas bastante profundas que me va a costar mucho quitar. Lo ideal sería trabajar esta cara del bisel con una muela o una amoladora, básicamente porque esta clase de manchas son difíciles de quitar a mano, requieren mucho tiempo. Por lo demás, estoy bastante satisfecho con el resultado. El tiempo total habrán sido unas 4 horas o alrededor de unas 4 horas, 5 como mucho, y la verdad es que creo que ha valido la pena. Bien, compañeros, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a suscribiros al canal y darle al botón de me gusta. Y dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido. Bien, nos vemos en el próximo.